Pues esta novela, que se llama Zombie, en realidad no tiene zombies, pero en fin. 3 misiles nucleares aniquilan una anónima capital latinoamericana. Otro queda sin estallar en medio de un cráter luego apodado El Pozo. Los únicos supervivientes son unas pocas docenas de muchachos de entre 8 a 13 años que se encuentran, por varias razones, sin supervisión adulta en un barrio burgués, La Avellana. Este es el panorama especulativo que nos ofrece Mike Wilson Reginato en su novela Zombie, una suerte de Señor de las Moscas posapocalíptico en el que 6 jóvenes cuentan en primera persona sus experiencias durante los 5 años que siguen a la conflagración. Los supervivientes pertenecen a 2 clases socioeconómicas: los residentes acomodados y unos barriobajeros que se encontraban ahí por casualidad. Después de un periodo de convivencia igualitaria en el que comparten recursos, los avellaneses expulsan a los menos privilegiados, a quienes irónicamente montan los huérfanos, a vivir en un bosque cercano. Una de las técnicas más notables de Zombie es el empleo de una plétora de citas, referencias y alusiones a productos culturales exclusivamente angloamericanos. Se destaca entre ellos la mitología ficticia sobre Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. El personaje más interesante de la novela, un marginado llamado Frosty, porque fabrica y vende la anfetamina metadrina, funda un juego de rol basado en esa mitología. El camello tiene el rostro grotescamente desfigurado por un accidente que sufrió en su laboratorio. Según se van haciendo adictos a la droga cristalina, primero los huérfanos y luego los niños bien, el muchacho va acaparando influencia. Debido a las menguantes facultades mentales de los jóvenes, llegan a creer de verdad en el dios Lovecraftiano. En efecto, Frosty se convierte en su profeta y los enganchados en acólitos. Mediante la droga y la religión, Frosty controla a los zombies metafóricos titulares, que experimentan visiones y sueños compartidos que incluyen ver a Cthulhu en el pozo y a una figura parecida a Frosty salir de un témpano de hielo en el cráter. Es un culto suicida. Al final, Frosty logra detonar la cabeza nuclear estante, acabando tal vez con el último vestigio de la humanidad. Hay que preguntarse, ¿por qué precisamente el culto a Cthulhu? ¿Cuál es su función dentro de la obra? ¿Y qué significa? Para contestar, haré uso de ideas de 2 teóricos, uno postmoderno y el otro decano de la crítica de arquetipos. Jean-François Lyotard ha designado como gran récit, narrativa maestra o metanarrativa, a cualquier narración que pretenda explicar definitiva y globalmente nuestra realidad circundante. Por ejemplo, la historia como disciplina académica constituye una narrativa maestra, puesto que pretende explicar los eventos mediante la lógica de la causalidad. La ciencia es otra, basada en la observación material y el método científico. El libro bíblico de la Revelación ofrece quizá el caso más paradigmático, ya que, como señala Frank Kermode, narra el final de los tiempos para dar sentido a la existencia humana en su totalidad. Como sugieren estos ejemplos, las narrativas maestras podrían dividirse en 2 categorías: las que están basadas en el raciocinio, informadas por la cosmovisión de la ilustración, y las espirituales o religiosas. Northrop Frye identifica 2 categorías de tropos arquetípicos provenientes de la Biblia: los apocalípticos, que revelan el plan divino para el mundo, y los demoníacos, inversiones paródicas de ellos. Así pues, el desierto que atravesaron Moisés y los israelitas es una parodia demoníaca del Edén, Babilonia y Roma, inversiones de la ciudad sagrada, Jerusalén. En Zombie, la promesa grandiosa de Frosty de guiar a sus feligreses a una tierra prometida en una suerte de éxito, deja patente que los jóvenes adoptan los mitos ficcionales turianos como metanarrativa. Cito: los huérfanos que me siguen son fervientes, me escuchan, me obedecen,
Esperan maravillas siniestras de mí. El juego de rol ya no es un juego, ha trascendido lo banal. Ahora es una profanidad sacra y yo soy su profeta. Los cristales de la anfetamina son nuestras reliquias, nos acercan a Cthulhu. Los huérfanos más devotos son recompensados por su obediencia. Les he pedido que abandonen los campamentos, que me acompañen a un lugar secreto, lejos del murmullo del suburbio. En el presente ensayo pretendo demostrar que, como sugieren las palabras profanidad sacra, la narrativa maestra Lovecraftiana, tal y como la invoca Wilson, constituye una parodia del Oriente de la Biblia y del libro de la Revelación en particular. Además, como ejemplo de una cosmovisión antirracional, funciona como narrativa contestatoria a todas las narrativas maestras basadas en el raciocinio. No hay que olvidar que la tecnociencia dio lugar al Apocalipsis. Por lo tanto, es una cosmovisión fracasada. Bien, por medio de esta metanarrativa paródica y antirracional, Wilson critica las metanarrativas en general como arbitrarias e incluso nocivas. Además del uso de la narrativa de Lovecraft, otro elemento que hay que tener en cuenta es la índole del monstruo titular. El autor aprovecha el parecido físico y de comportamiento entre los adictos y los zombies. Ojos hundidos, palidez, dientes podridos, cutis llagado. La necesidad del remanente de consumir carne humana se convierte en adicción a la droga en la novela y en consumo de artefactos culturales anglosajones. En el siguiente fragmento, James, el único personaje que no se rinde a la droga, es testigo de una parodia de misa que celebran Frosty y sus acólitos ante el altar del misil clavado en la catedral del Pozo, en la que las dos tradiciones monstruosas se unen. Cito: una sombra los rodea, el viento no sopla sobre ellos, son arcanos, tienen los brazos desnudos, exhibiendo sus tatuajes de rito, tentáculos negros que suben desde las muñecas hasta rodear los antebrazos. Se ven demacrados, pálidos, muchos han perdido dientes, algunos se han arrancado el pelo, todos modelan rasguños en sus rostros y brazos. Sus cuerpos están encorvados, parecen cadáveres, tienen las cuencas negras, los ojos muertos. Zombies, pienso. Fin de cita. No obstante, en un paralelo aún más significativo, la falta de raciocinio y de libre albedrío, característica de los zombies y los adictos. Wilson invoca el paratexto Lovecraftiano porque, como el zombie, el culto de Cthulhu no es solo irracional, sino antirracional. Tanto las hordas zombie como los dioses primigenios destruyen la civilización sin miramientos. Frosty conoce la tradición apocalíptica por medio de su abuela, que lo crió desde la infancia. La matriarca pertenecía a una secta cristiana en Pensilvania, cuyo pastor llevó a todos sus feligreses a la autoinmolación para adelantar el apocalipsis y alcanzar la salvación, dejando a la entonces joven abuela para mantener vivas las creencias del culto. Luego, como el muchacho explica a Andrea, de quien está enamorado, cito: leemos mucho a Lovecraft en los campamentos, dijo. Así que basé mi juego en su mitología. Se centra en la idea de que Cthulhu, el dios monstruoso y primigenio de los antiguos, vive en las profundidades del pozo y que a veces se acerca al bosque para devorar huérfanos. Fin de cita. Así, la narrativa cristiana apocalíptica se transmitió a la psique de Frosty, donde se unió con el mito de Cthulhu. Las dos narrativas juntas dan sentido a su futuro, su destino como profeta. Cito: ahora sus historias, de su abuela, cobran sentido. Ella me estaba preparando. Comprendía que yo, su nieto, no era como los demás niños, que también prepararía un arca. Según el relato que inicia la mitología Lovecraftiana, la llamada de Cthulhu,
Este y los otros antiguos vinieron de las estrellas a poblar la tierra en la más remota prehistoria. Debido a la guerra con otra raza alienígena, Cthulhu y los suyos yacen muertos y soñando en una ciudad sumergida en el océano Pacífico, R'lyeh. El narrador de dicho cuento advierte que, cito, ese culto no desaparecerá nunca hasta que las estrellas vuelvan a estar en posición y los sacerdotes ocultos consigan sacar al gran Cthulhu de su tumba para que resucite a sus súbditos y reanude su dominio sobre la tierra. Esos tiempos serán fácilmente reconocibles, porque entonces la humanidad se habrá vuelto como los primigenios, libre y salvaje, más allá del bien y del mal, dejando a un lado la ley y la moral, y todos los hombres gritarán y matarán, y gozarán en su alegría. Entonces, los primigenios liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, de solazarse y disfrutar, y la tierra entera arderá en un holocausto de éxtasis y libertad. Fin de cita. La alusión a Más allá del bien y del mal, en 1886, de Nietzsche es importante, porque lo que describe Lovecraft es lo dionisíaco, es antirracional y en contra de la moral judeocristiana que el pensador alemán tachaba de perversa y antinatural. Otro síntoma de la naturaleza irracional del culto en Lovecraft es el hecho de que Cthulhu solo pueda comunicarse con sus seguidores en sueños, a través del subconsciente, sin el filtro de la racionalidad. Cito, cuando después de infinitas épocas de caos llegaron los primeros hombres, los primigenios hablaron a los más sensitivos de entre ellos, moldeando sus sueños, ya que solamente así podía su lengua alcanzar las mentes canales de los mamíferos. Fin de cita. La naturaleza antirracional de la secta se hace aún más patente en la siguiente descripción. Tuluftabe. Estas palabras formaron parte de aquel terrible ritual que hablaba de la vigilia onírica del difunto Cthulhu bajo su bóveda pétrea de R'lyeh, y me sentí profundamente estremecido a pesar de mis creencias racionales. Fin de cita. De la misma forma, las experiencias religiosas de los muchachos tienen lugar en sueños o en visiones llenas de imágenes cthulhianas que podrían ser alusiones si no fuesen experimentadas inexplicablemente por todos, incluso por James, que no ha probado la droga. Muchos de ellos cometen el mayor acto simbólico posible de la sinrazón, el suicidio. Estos van uno por uno al pozo a ofrecerse a Cthulhu como sacrificio, dejando atrás solo los zapatos, que se quitan antes de entrar. El fragmento a continuación, en la que una chica, Ana, se sacrifica, ejemplifica estas visiones y ofrece también una descripción del pozo y su habitante muy parecida a las de los otros jóvenes. En, cito, la desolación negra de donde una vez se alzaba la capital. Los que sobrevivimos le decimos el pozo, kilómetro tras kilómetro de paisaje ennegrecido, un mar oscuro y siniestro, cuya destrucción se pierde en el horizonte. La superficie está cubierta de una ceniza tan negra que la luz parece huir de ella. Desde que cayeron las bombas, el cielo sobre el cráter ha permanecido nublado. Formas grises y tensas desfilan por los aires. A veces, tentáculos nebulosos descienden y tocan la cavidad oscura. La descripción, el nombre mismo, el pozo, es de obvia procedencia bíblica. Revelación 9:2 describe la siguiente escena. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Fin de cita. Producto del fuego termonuclear, el pozo es simbólicamente infernal, ya que constituye una inversión de la imagen apocalíptica en el sentido en el que Freud utiliza el término. Del oasis, cuyo referente último es Edén. La ceniza, la ubicación debajo del nivel del suelo del cráter, el color negro, la oscuridad que ahuyenta la luz, señalan su índole demoníaca, así como los tentáculos aluden a Cthulhu. Sin embargo, pese al miedo que infunde, también ejerce una atracción innegable. Cito, siento una succión,
El cráter parece contraerse. Una forma se mueve en la lejanía. Parece flotar sobre el paisaje negro como una sombra espectral, un ángel de la muerte. Me cuesta distinguir la figura de la oscuridad del suelo. Al acercarse, adquiere solidez. La figura abre los brazos. La figura me espera. Fin de cita. La figura es claramente una inversión de la imagen tradicional del Cristo Redentor. Otro punto de contacto es, como Cristo y los zombies, Cthulhu también será un reveniente. Tampoco hay que olvidarse de que existe un equivalente simbólico al pozo en el mito de Cthulhu, la ciudad submarina de Yale. James empieza a sospechar los designios de Frosty cuando ve Cthulhu dibujado en el misil clavado y consulta una novela gráfica de su padre para asegurarse. En la primera viñeta se encuadra un plano panorámico. Desde las alturas del cielo se aprecia un cráter negro y cicatrizado. La segunda viñeta hace un zoom hasta el epicentro de la devastación. En él se alza una figura cubierta de hollín. Es un dios siniestro. Extiende los brazos en un pose mesiánico. Tiene la forma de un hombre. Su existencia es perturbadora, pero su rostro es lo que me corta la respiración. Me mira desde la página satinada. Sus ojos son fosas de brea insondable y su mirada se sepulta en las cuencas de una cara derritida. La cara de Frosty se describe varias veces como derritida en la novela, lo cual vincula la figura con este dios siniestro. Otro personaje, Fisher, describe la forma de una manera muy parecida. Cito: el hielo del témpano comienza a resquebrajarse. Una mancha oscura se materializa en su interior. En el centro de la mancha se hierve un hombre congelado. El hielo magnifica la imagen de un hombre pálido, desnudo, perfecto, menos sus ojos, abismos sin fondo. Una negrura nebulosa envuelve su torso. Tentáculos oscuros y volubles rodean sus extremidades. Tiene la mirada negra como brea. El pose mesiánico la asocia con Cristo. Asimismo, la oscura condición de la aparición y la negrura de sus ojos ofrecen una inversión paródica de la descripción del Hijo del Hombre en Revelación 1:14. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos como una llama de fuego. La trama también se basa en el libro de la Revelación. Este último libro del texto sagrado relata el triunfo de los fieles sobre las huestes del Anticristo en Armagedón, el reinado milenial de Jesucristo en la tierra, el retorno de Satanás, la contienda final, la resurrección de los muertos y el juicio final. En Zombie, la destrucción a escala planetaria es equivalente a la batalla de Armagedón. Lo que sigue es una parodia del reinado paradisíaco milenial de Jesucristo, en la cual Frosty interpreta irónicamente el papel del Salvador. La función sacrificial redentora del fármacos se invierte en los pensamientos del muchacho. Cito: consumo mis últimos cristales, cierro los ojos y me vuelvo a palpar la cara. Esta vez mis dedos sienten algo distinto, el rostro de un dios, el dios destructor. Soy el omega, el fin, el caos y la muerte. Existo para apagar el mundo. Fin de cita. Es una alusión paródica a las palabras del Dios cristiano al profeta San Juan de Patmos en Revelación 21:6 y otros versículos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La luz o mundo que Frosty viene a apagar también alude a la descripción que Cristo ofrece de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Además de inversión demoníaca del reveniente Jesucristo, Frosty, como consumidor del polvo blanco, hostia, carne, es un zombie. Además, es el zombie alfa que contagia a los demás. Así, Wilson teje una red de asociaciones simbólicas muy sofisticadas. La novela se vale de la irracionalidad, primero de la figura del zombie como metáfora central,
y segundo, del mito de Cthulhu como contranarrativa irracional y parodia demoníaca, para subvertir las metanarrativas, tanto las racionales como las espirituales, y sugerir el peligro que supone toda historia explicatoria. Apocalipsis proviene del vocablo griego para descubrir o revelar. Lo que se revela en Zombie es el sinsentido, la absurdidad de la existencia humana, nada menos. Gracias. Ahora continuaremos con mi propuesta de comunicación titulada La influencia del horror arquetípico en la narrativa chilena reciente, Francisco Ortega y la reinvención de los mitos de Cthulhu. La imaginación terrorífica actual no puede concebirse sin el influjo de H.P. Lovecraft, influjo que podría aplicarse prácticamente a todas las dimensiones de la ficción: literatura, cómics, cine, series de televisión, videojuegos, publicidad, etc. Esto no se debe precisamente a la inserción de un ser sobrenatural en la conciencia colectiva de los receptores, que zigzaguea y se transforma según los parámetros contextuales, como Drácula, el monstruo de Frankenstein o el zombie, sino en la expansión virulenta de un universo cosmogónico abismante, poblado de seres tan horrendos como indefinidos y tan antiguos como inabarcables, creación bautizada como los mitos de Cthulhu. Un caos poblado de, cito, maléficas criaturas procedentes de otros mundos y otras dimensiones que, sin ser estrictamente espirituales, tampoco son materiales, habitaron la Tierra antes en el lejano pasado del planeta, pero fueron vencidos por otras fuerzas cósmicas que los reemplazaron y los expulsaron a incomprensibles repliegues del tiempo, desde donde nos acechan desde hace eones, soñando en volver. En palabras de Juan Antonio Molina Foix. Dicho panteón de deidades primigenias da pie a la configuración de un terror conceptual, dejando atrás a las viejas escenificaciones del terror decimonónico y abriendo las puertas hacia el enloquecedor torbellino de la indeterminación del sujeto. Por ello, resulta lógico el hecho de que Lovecraft no haya sistematizado su propia mitología, pues la originalidad de este universo radica en la imposibilidad de trazar límites en su expansión significativa. Asimismo, resulta también erróneo imponerles a los mitos una visión maniquea o definirlos como la consabida lucha entre el bien y el mal, pues el terror cosmogónico implica una transgresión a los convencionalismos de la literatura fantástica, articulando un mundo ficcional en donde predomina la multiplicidad y la dinamización, según Roger Cosetto, desde nuestro punto de vista, comparable solo con la idea borgiana de la infinitud, proyectando la incapacidad del hombre por racionalizar y controlar los principios de la realidad, que es la gran tragedia existencial que tienen los protagonistas de los relatos de Lovecraft, que para ellos es imposible llegar finalmente a la verdad. Pensemos en producciones como Stranger Things y las teorías conspirativas, o en True Detective y la degradación del sujeto, el terror sectario, etc. Sin embargo, es importante precisar que entenderemos el universo terrorífico de Lovecraft y su influjo en la narrativa de Francisco Ortega bajo los parámetros teóricos de lo fantástico. Por eso me gustaría precisar algunos conceptos. Lo fantástico es un fenómeno ficcional que se caracteriza por la exposición de hechos extraordinarios que contradicen la percepción lógica del mundo. En otras palabras, la presencia de lo sobrenatural sería el punto de partida para identificar lo fantástico. Pero dicho concepto, que alude directamente a todo aquello que sobrepasa o tergiversa las leyes de la naturaleza, opera de manera distinta dependiendo de las múltiples formas textuales, de la diversidad temática y del contexto sociocultural en donde se posicionan las obras. Desde un punto de vista narratológico, resulta sumamente complejo definir lo fantástico como un género que opera sobre la base de reglas fijas e inmutables. Si bien esta categoría tiene un amplio desarrollo histórico e incluso ha llegado a establecer convencionalismos retóricos para expresar el nivel connotativo de lo sobrenatural, el continuo proceso de mixtificación de lo fantástico solo permite dar cuenta de una cualidad ficcional y no de una configuración sistemática. En este sentido, la diferenciación entre lo fantástico y otras formas narrativas en donde opera también lo sobrenatural no radica en la abstracción de ciertos
elementos estilísticos que parecieran estructurar un modelo textual, sino en la desviación semántica que determina la verosimilitud del mundo representado, es decir, la forma en que el lenguaje problematiza la creación de imaginarios y la manera en que dicha construcción influye en el lector. Esta va a ser la base para poder reflexionar sobre la obra en cuestión. Ahora, en relación al contexto de la literatura chilena actual, reflexionar sobre literatura chilena contemporánea implica enfrentar la sombra del golpe de Estado de 1973 y sus repercusiones sociales. Este acontecimiento configuró el leitmotiv de los autores post-golpe. En una primera instancia, la literatura chilena podría abordarse de dos focos contextuales según el análisis del crítico Tomás Mourián. El primero de ellos, referido a la producción que se enmarca en la dictadura terrorista entre 1973 y 1980, caracterizado por la censura y el silencio, y el segundo foco se observa en las obras publicadas entre 1980 y 1989, encaminadas hacia la democracia. Por otro lado, los autores exiliados integraron a la amplia diáspora cultural latinoamericana y contribuyeron también significativamente al escenario artístico chileno. En la década de 1990, un grupo de escritores romperá con la estela política precedente. El rasgo más distintivo de esta generación es el distanciamiento con el pasado histórico y el diálogo con el mundo neoliberal, sensibilidad que emerge desde el manifiesto Macondo de Alberto Fuguet y Sergio Gómez. Al respecto, la crítica Ana María del Río señala que, cito, estos escritores nacidos después del golpe reflejan en sus obras un mundo que no es el de sus mayores. Esta inmersión decidida es el presente, significa para las generaciones anteriores un olvido de las víctimas del pasado y una ausencia voluntaria del campo de la política en el presente, lo que expresa en la fórmula no estar ni ahí, un modismo chileno que significa no me importa nada. Fin de la cita. Estos nuevos narradores. Este fenómeno se ve reflejado, por ejemplo, en la expansión de los mitos del futuro, que es algo que se puede homologar al mundo de la Guerra de las Galaxias, o al mundo de Juego de Tronos, o de la Tierra Media, de Tolkien. En otras palabras, lo que define la producción de los autores de la cultura de masas es la aceptación de los nuevos códigos receptivos en cuanto a que el emisor y el receptor actúan recíprocamente como consumidores. De ahí el hecho de que el tratamiento del terror en la narrativa chilena sea el resultado de un reciclaje cultural que busca integrarse en la globalidad mediática. Y los autores más representativos de esta tendencia son Jorge Baradit, Armando Roselot, Miguel Ángel Ferrada, Álvaro Bizama, Sergio Fritz y Mike Wilson, el que se expuso recientemente. No obstante, la producción de Francisco Ortega es tal vez la más prolífera respecto al tratamiento del terror. Su novela fantástica más conocida, El horror de Berkov, que es un título homenaje al horror de Dunwich, publicada en 1911, presenta tópicos, publicada en el 2011, presenta tópicos característicos de la ficción gótica y del universo cosmogónico lovecraftiano, transpuestos tanto en la literatura como en el cine. Aquí se presenta la influencia de una maldición familiar, lo religioso como símbolo del despotismo y la presencia de entidades monstruosas y ancestrales provenientes de dimensiones desconocidas para la comprensión humana. La novela cuenta la historia de Martin Martinic, un actor en decadencia que vuelve a su pueblo natal, Salisbury, para asistir al funeral de su mejor amigo Juan José Birchmeier, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico. Una vez allí, el protagonista deberá enfrentar a los fantasmas del pasado y develar el misterio de la terrorífica mansión Berkov. La obra se desarrolla a través de dos perspectivas, una expuesta por el narrador protagonista, Martinic, y otra contada por un narrador omnisciente creado con la pluma de un excéntrico personaje, Percival Birchmeier. La primera de ellas narra el retorno de Martín a su lugar de origen, su reencuentro con el amor de su vida, Emilia Gebhardt, viuda de Juan José, con sus vecinos, compañeros de colegio, y con el Ojo, un hombre deforme y repugnante, perteneciente a una de las familias más poderosas de Salisbury y principal sospechoso de la muerte de Juan. La segunda historia, narrada simultáneamente por uno de los personajes centrales, cuenta también la llegada de Martinic a su pueblo y sus reencuentros, pero una vez ahí deberá lidiar con duendes maléficos, demonios, maldiciones mapuches, licántropos y sobre todo con el gran horror que esconde la mansión Berkov, una entidad maléfica que amenaza con destruir la humanidad entera, pues representa también un demonio que recuerda un portal tridimensional. El carácter gótico de la obra se despliega de la siguiente manera. En primer lugar, la presencia de un poder tiránico y opresivo que se manifiesta a través del dominio de las familias más influyentes de Salisbury, todas ellas vinculadas a la iglesia evangélica.
El discurso religioso encubre las fuerzas maléficas que subyacen en el pueblo y actúa además como símbolo de las represiones sexuales y los tabúes de los personajes. Del mismo modo, otro rasgo esencial es la inserción de los elementos sobrenaturales que emergen desde la mansión Berthold, símbolo de los miedos y las oscuras pasiones del trío protagónico, Martín, Percival y Emilia. Dicho paso sustenta el argumento de la obra y se convierte en el locus fenomenológico en donde converge la experiencia del sujeto y los diversos niveles de realidad, pues marca la inflexión entre el mundo lógico de Martinic y el hiperbólico universo de Percival, que es la narración simultánea sobre el universo cosmogónico lovecraftiano. Asimismo, la mansión expone un sistema de proporciones arquitectónicas caóticas, similares a la estructura laberíntica del castillo y al caos que implican las dimensiones arquetípicas. Sí, aquel espiral bajaba empinado, conformando un túnel picado en la misma roca sobre la cual había sido levantada la casona. Un sótano que parecía una singular fortaleza para protegerse de lo que pudiese venir desde el cielo o surgir desde el mismo fondo hacia el cual nos encaminábamos. 40 pasos hacia el interior emergió lo que habíamos vislumbrado desde el final de la escalera, una gran nave abierta, a arcadas en la piedra, tan espaciosa que dentro cabía perfectamente una casa entera. Percy me indicó que mirara hacia abajo, hacia arriba, a la bóveda del techo, donde aparecía el dibujo de otro laberinto, idéntico al del salón principal de la casa. Cierre de cita. El fragmento corresponde al penúltimo capítulo de la novela, en donde se devela el secreto de la mansión y en donde se resuelve el conflicto central de la historia. Pero al mismo tiempo, el episodio deja entrever el verdadero significado del inmueble, la supervivencia y el acecho del discurso de poder que está oprimiendo al pueblo de Salisbury. Como se mencionaba con anterioridad, el texto se construye desde dos planos narrativos, el primero desde la perspectiva del protagonista y el segundo desde la narración de Bichmeyer. De manera evidente, el carácter sobrenatural de la obra recae en este último discurso. Sin embargo, aunque la novela ofrece una clara explicación frente a los extraños fenómenos de la mansión, en donde la historia termina siendo un juego metaficcional de Bichmeyer, el lector sufre una inevitable sensación de duda, pues no sabe con objetividad cuál de las dos versiones de la historia es la fidedigna. Es ahí donde radica la estrategia ficcional de Ortega. De esta forma será el receptor quien tome una decisión a partir de sus propias convenciones de lo real. La historia en cuestión comienza desde la perspectiva de Percival y desde las líneas iniciales se hace patente el miedo metafísico que, en palabras de David Ross, es aquel miedo que emerge ante lo sobrenatural. Cito la novela. Los amigos imaginarios existen, todos los niños los tienen, y aunque algunos no son más que una idea, otros, como el de Pablito Clausen, te pueden matar. Cierre de cita. En el primer capítulo, titulado Infancia, se narra cómo unos extraños seres, más adelante nos enteraremos que son criaturas provenientes de un abismo tridimensional, atormentan y ultrajan a un pequeño niño durante las noches. Después de semanas de acoso y sin contar con el apoyo de sus padres, ya que creen que su hijo solo intenta llamar la atención, el muchacho es raptado por las repugnantes criaturas sin dejar rastro alguno. Después de una infructuosa búsqueda, su familia lo da por muerto. 30 años más tarde, Martinic, Percival y Emilia descubrirán que Pablito se convirtió en el líder de una legión de demonios, o más precisamente en la llave que abre las puertas del infierno desde el útero de la mansión Berthold. De esta manera, el diálogo intertextual con Lovecraft resulta evidente, acentuándose todavía más en el epílogo de la novela cuando Martín y Percival se ven obligados a enfrentar a las potestades primordiales que buscan sellar el destino de la humanidad. Cito. Percival le contó que existían aperturas en los polos y grandes cuevas en determinados lugares del mundo, a través de las cuales podían entrar y salir potestades del mundo antiguo. Pesadillas subterráneas y primordiales que se arrastraban desde los albores de la humanidad, brincando de cuento en cuento, de mito en mito, y uno de esos poros malditos era la casa embrujada del pueblo, esa funesta contracatedral que todos conocían como la esquina Berthold. Cierro cita. Por otra parte, pasando ahora, apurándome para analizar otra obra, por otra parte, la obra de Ortega, más sugerente en cuanto a la incorporación de referentes cinematográficos provenientes del imaginario lovecraftiano, especialmente el imaginario cinematográfico trasladado, por supuesto, como base literaria de Lovecraft, especialmente con Las montañas de la locura y El color que cayó del cielo, o que cayó del espacio, es el relato Santa Graciela, publicado de la antología Alucinaciones, TXT, Literatura Fantástica Chilena para el siglo XXI, que se publicó en el año 2007.
La historia trata sobre una expedición militar que un grupo de soldados hace a un centro de reclusión de presos políticos ubicado en la isla ficticia de Santa Graciela, al interior del Golfo de Arauco. Al llegar ahí, se encuentran con el presidio aparentemente abandonado. La razón, una criatura vampírica y parasitaria ha devorado prácticamente a todos los individuos que se encontraban allí, salvo a un grupo pequeño de supervivientes. Sin duda, la historia es una reinvención chilena de la película La Cosa de John Carpenter o de Alien, ¿cierto?, de Ridley Scott, pues se replican elementos fundamentales en el argumento. Un locus alejado de la civilización, el carácter hermético y asfixiante del espacio y una criatura polimórfica capaz de copiar la identidad de sus víctimas. No es casual también que el narrador mencione que la base era antes una estación ballenera que recibía capitales noruegos, al igual que la película. No obstante, Ortega incorpora el tópico del vampiro para caracterizar a sus criaturas e incluso introduce una explicación sobre la procedencia de estos seres a través de la voz de uno de sus personajes, Res Tousker, un perseguidor de monstruos que curiosamente no es chileno sino alemán. Sí, yo los llamo parásitos, pero supongo que su nombre más común le será más familiar: vampiros, mi estimado oficial. Claro, como pudo comprobar en persona, son algo distinto a la imagen de noble, del acento extraño vestido de capa y traje que nos ha mostrado el cine. Se trata de animales, mi capitán, parásitos que se apropian del cuerpo de un ser vivo y lo transforman en alguna clase extraña de criatura capaz de mimetizarse con el entorno y permanecer en un estatus de media vida y media muerte. Olvídese de las estacas, las balas de plata y las cruces. Cierre de cita. Se puede observar la metamorfosis del vampiro clásico en función a los nuevos miedos culturales, las pandemias, la inmediatez de la información y la voracidad del consumismo, algo muy parecido a la última etapa del zombie post-romeriana que se inicia con Exterminio de Danny Boyle. De esta forma, se establece un juego irónico con el discurso de la historia nacional, pues es un monstruo el que hace desaparecer a los presos políticos y no el gobierno directamente, quizás como un recurso metafórico frente a la dinámica de poder, al igual que en la novela El horror de Berkov desde el ámbito religioso. Asimismo, el autor utiliza el gore y lo grotesco y la violencia extrema como estrategia. Cito: tomé mi fusil y comencé a disparar sobre la criatura, pero esta continuó alimentándose de una víctima, como si las balas no existieran. Con las garras de su mano derecha rebanó el vientre del oso y desparramó sus vísceras. Algunas escurrieron hasta el piso, otras se las metió a mordisco dentro de la boca, masticándola con una obscenidad que no era de este mundo. Cierre de cita. Más allá de la contravención de los tabúes sociales, el relato responde a las exigencias del mercado de las nuevas generaciones, en donde el desmembramiento y la aniquilación del cuerpo se han legitimado como los nuevos mecanismos estéticos del horror, aspecto que se acentúa aún más en la novela breve del mismo autor, La Nieta, del año 2013, cuyo argumento se centra en una joven que goza torturando horriblemente a otras mujeres siguiendo el ejemplo de su abuela, una ex agente de la DIA. Y también, en 77, una breve historia de zombies en donde se conjuga el imaginario sobrenatural mapuche y las maquinaciones políticas con el objetivo de subvertir la realidad que se ha construido colectivamente. Finalmente, los textos examinados tienen en común la construcción de una estética del terror que se origina a través de la influencia de recursos temáticos y estilísticos propios del universo cosmogónico de Lovecraft, tanto en la configuración espacio-temporal como en el tratamiento de los elementos sobrenaturales por medio de un traspaso conceptual y transmedial. Además, pudimos observar cómo en los textos contemporáneos se ve reflejada una versión alegórica del sujeto y una conciencia histórica haciendo referencia a los elementos de la contracultura. Muchas gracias. ¿Se oye bien así? Sí, fantástico. ¿Qué pueden tener en común Lovecraft con un practicante de palo de monte ciego y albino, con Jacques Lacan, con el rock heavy metal, con la Torah judía o con un solar en La Habana post-revolucionaria? Esta presentación pretende explorar precisamente esas posibles conexiones a través del análisis de la noveleta La voz del abismo del escritor cubano de ciencia ficción y fantasía José Miguel Sánchez, más conocido por su seudónimo Joss. Al parecer este es el año de la resurrección de Lovecraft, parafraseando la conocida anáfora de Charles Dickens en Tale of Two Cities. Es el mejor de los tiempos para Lovecraft, pero es a la vez quizás el peor de los tiempos para Lovecraft.
A propósito, así comienza también otra novela corta de Josh, pero no la discutiré hoy. El mejor de los tiempos, obviamente, no solo porque Cthulhu, voy a referirme a estas versiones de esa cosa impronunciable como Cthulhu, porque es como la pronuncia mi sobrino menor, que es un geek, un nerd y sabe todo eso, ¿no? Entonces él dice Cthulhu. Pues hablo entonces que es un buen tiempo porque aparece Cthulhu como Virtual Pet para Android, que trajo al Great Old One a nuestros teléfonos celulares, sino también porque se celebran conferencias internacionales como esta, dedicadas al análisis crítico de segmentos de su obra. Una obra que ha visto en la última década una explosión de imprenta en papel y digital, pero también debido a la expansión de su influencia más allá de la literatura en los predios de la cultura popular, desplazamiento que incluye también los juegos de mesa y de video. Anteriormente se habló sobre juegos de mesa y video, aquí mismo en esta misma mesa. Ha sido también un excelente año para Josh, el escritor cubano. En diciembre firmó la extensión de un contrato con la editorial que publicó la traducción al inglés de Super Extra Grande y de Se alquila un planeta. Curiosamente esta última no se ha publicado en Cuba. Estas son dos novelas de Josh que son bastante famosas y se pueden conseguir aquí en todas las librerías en Barcelona. Con Super Extra Grande, por ejemplo, Josh fue nominado en enero de este año al premio Philip K. Dick, versión del 2017. No lo ganó, pero fue nominado. Pero es también el peor de los tiempos, quizás para Lovecraft, porque tanta popularidad ha destapado monstruos lovecraftianos peores de este emblemático Cthulhu, como el racismo, la xenofobia, el sexismo, que pululan su correspondencia personal y muchos de sus cuentos y novelas. Recordemos que recientemente el World Fantasy Awards decidió eliminar el rostro de Lovecraft del premio que otorgan cada año. Precisamente mi presentación hoy se estructura alrededor de esta segunda dimensión, la reanimación de los debates en torno a las políticas raciales de género y sexualidad en Lovecraft y su deconstrucción en la ciencia ficción cubana, particularmente en la cuentinovela La voz del abismo de Josh. Para tener una mejor idea a lo que me refiero, veamos un par de casos. El día 7 de este mes, junio del 2017, en la sección Pop Culture de NPR, National Public Radio, que se transmite en los Estados Unidos, Cristiana Silva, revisando el nuevo juego de mesa Cthulhu Wars Expansions, resumió el intenso escrutinio público al que se ha sometido la obra de Lovecraft, en las cuales expresaba opiniones en extremo problemáticas sobre asiáticos, judíos, negros, italianos y portugueses de la siguiente manera, y cito a Silva: Lovecraft escribió que las medidas extralegales como la intimidación y los linchamientos eran ingeniosas herramientas. Esta es mi propia traducción de lo que dijo Silva. Esta nota para NPR extiende los debates que comenzaron en enero de este año en la sección cultural de la revista norteamericana Wired y que nos dan una idea de la presencia de la obra de Lovecraft en la cultura popular norteamericana. Wired, una de las revistas de educación científica y cultural más importantes de los Estados Unidos, en el ensayo titulado Writers of Color Continue to Wrestle with Lovecraft Racist Legacy, después de reconocer a Lovecraft como uno de los escritores más importantes del género del horror en el siglo XX, afirma categóricamente que Lovecraft fue también bastante racista, entre comillas. Algo que queda claro, según Wired, no solamente en su correspondencia, tal como lo informó Silva para NPR, sino también en textos como, tan conocidos como el llamado de Cthulhu. En sus comentarios para el podcast de Wired, los escritores latinos Daniel José Older y Silvia Moreno García coinciden en afirmar, y cito a Older refiriéndose a Lovecraft, que the dude was a wild, rabid racist in a very racist time in a very racist country. Pero estos debates sobre el racismo en Lovecraft y las estrategias de reapropiación de su obra por escritores tanto latinos como afro-norteamericanos han venido gestándose por más de una década. Entonces, ¿qué hacer o cómo trabajar con ese legado de imaginemas horrorosos, desde la posición de un sujeto no blanco, desde la posición de writer of colors, latinos, caribeños, judíos, etc., sujetos que por demás fueron estereotipados y racializados al máximo en la obra de Lovecraft? Una posibilidad sería, como sugirió Silvia Moreno García, no desestimar los aportes de Lovecraft, sino darles nuestra propia vuelta, to put our own spin on it, y producir nuevas versiones sobre los mitos y horrores que generó Lovecraft. Por ejemplo, algo así como lo que hizo Lavalle en la balada del Negro Tom,
y cito los comentarios que de la obra aparecen en la revista Slate, La Valle invierte el guión de Lovecraft desde el arranque de su novela, dándole el punto de vista a Tom Tester en el centro de la primera mitad y posicionándolo en el centro de los eventos de la historia de Horror at the Red Hook, una de las obras más racistas de Lovecraft. Y continúan los comentarios de Slate de la siguiente manera: esta novela es emocionante en parte porque La Valle usa como punto de partida la narración de Tom, reimaginando así el universo de Lovecraft, pero desde los ojos de un hombre negro de Harlem. Curiosamente, o interesantemente, esto es precisamente lo que hizo Joss más de una década antes, en su novela La Voz del Abismo, escrita en el 2003, pero publicada en La Habana, en Cuba, en el 2013, y recientemente reeditada aquí en España. También se puede conseguir en Barcelona la nueva versión. Hablando de horrores, el proceso editorial cubano es una pesadilla que quizás Lovecraft entendería muy bien, pero ese es tema de otra conversación. Quizás debemos comenzar por el principio, si estamos trayendo ahora a Lovecraft al espacio cultural cubano post-revolucionario. ¿Cuándo y cómo entra la obra de Lovecraft en Cuba post-revolucionaria? ¿Cuáles son sus efectos en los escritores cubanos de fantasía y ciencia ficción en la isla? Y finalmente, ¿cómo se reapropian segmentos de su obra desde una perspectiva crítica al racismo y la xenofobia que no ignore a la vez la relevancia de la obra de Lovecraft? Según la célebre escritora cubana Daina Chaviano, autora entre otros de Los Mundos que Amo, primera fotonovela de ciencia ficción publicada en Cuba, y Fábulas de una abuela extraterrestre, el primer cuento de Lovecraft, fue introducido al español y apareció publicado, el primer cuento de Lovecraft que aparece publicado en Cuba y traducido al español por una editorial cubana fue El llamado de Cthulhu. Este cuento de horror fue incluido en un volumen titulado Cuentos de Ciencia Ficción, editado por uno de los pioneros del género en Cuba, Oscar Hurtado, en 1969, para la desaparecida editorial Biblioteca del Pueblo, que operaba en la capital cubana. A propósito, en 1969 nace también en La Habana José Miguel Sánchez Gómez, conocido como Joss. Así es que, de cierta manera, Joss es un hijo de Cthulhu. Daina Chaviano, en su blog personal, recrea de manera deliciosa la entrada del cuento de Lovecraft en Cuba. Cuenta Daina que después de haber leído sobre el libro Necronomicon, se lanzó con un amigo a la búsqueda de un ejemplar del texto árabe. Ambos revisaron los archivos de la Biblioteca Nacional José Martí en La Habana, revolvieron las fichas en las polvorientas gavetas e intentaron explicar a las bibliotecarias lo que buscaban, pero nunca lo encontraron, concluyendo que, y cito, quizás el Necronomicon era una obra demasiado extraña y con problemas ideológicos, debido a su naturaleza metafísica y ocultista, para que le permitieran figurar allí. Tuvieron que pasar muchos años para que me convenciera de que todo era invención de Lovecraft, aunque antes tropecé con muchos otros adolescentes que también andaban a la casa del libro maldito. Y cierro esa cita de Daina. Si bien esta historia nos informa de la entrada de Lovecraft en el mundo de la fantasía post-revolucionaria cubana, no concluye de la manera más saludable, entre comillas, para usar una frase del escritor Daniel José Older en Wire. En esa misma entrada a su blog, Daina Chaviano, descartando las críticas al racismo y la xenofobia de Lovecraft, alega que, desde su punto de vista, y cito, el racismo fue un asunto biológico, un miedo hacia otras especies alienígenas, cierro cita, y menos de lo que ella considera personalmente un racismo convencional. Los comentarios de Chaviano concluyen un poco a la defensiva, cito de nuevo: conocer que Lovecraft rompió con muchas convenciones literarias para crear esos textos terroríficamente atractivos no hace más que acrecentar la grandeza de su talento, que logró horrores tan innacibles que ni siquiera el cine se ha atrevido a duplicar hasta el momento. Cierro cita de Chaviano. Lamentablemente ese no es el punto. Como he dicho antes, no se trata de ignorar la trascendencia de la obra de Lovecraft, ni mucho menos desestimar las contribuciones hechas por este a la literatura de horror. Mi intención hoy no es entablar una diatriba con estos comentarios de Chaviano, normalizing o normalizando el racismo de Lovecraft. Existen muy buenos y extensos comentarios críticos sobre temas similares. Además, las dos son dimensiones constitutivas de Lovecraft, su racismo febril y su narrativa de horror. Mi intención es más bien
presentar una de las múltiples posibilidades de negociar el doble legado de Lovecraft, sin ignorar de ningún modo su importancia y relevancia. Se trata, como afirmaron los escritores afroamericanos y latinos entrevistados para la revista Wire, de encontrar maneras saludables de reapropiar segmentos de su obra, estableciendo a la misma vez diálogos críticos con ese racismo feroz que no debe tampoco ser ignorado. Aquí comienzan entonces mis comentarios sobre la novela corta de Joss que he venido anticipando. Joss, quizás el escritor más prolífico y audaz de lo que Leo Gala considera la tercera etapa de la ciencia ficción y fantasía en Cuba, escogió precisamente El llamado de Cthulhu como inspiración, entre comillas, para su cuento y novela. El término inspiración debe entenderse aquí como deconstrucción del texto y contexto de Lovecraft. La deconstrucción de Joss puede considerarse como un proceso de repensar el texto a partir de la estrategia de desidentificación sugerida por José Muñoz. Una estrategia mediante la cual los sujetos abyectos, fuera del mainstream racial y sexual, negocian culturas mayoritarias, pero no necesariamente alienándose con o en contra de trabajos excluyentes, sino más bien transformando esos trabajos para sus propios procesos culturales, estrategias que Muñoz subraya como performativas minoritarias de supervivencia y activismo. La estrategia de Joss comienza con la desidentificación del lenguaje mismo de Lovecraft en El llamado de Cthulhu, lo cual es sumamente importante. Recordemos la frase de Daniel Older para Wire: "The dude was a wild, rabid racist in a very racist time, in a very racist country. He really did weaponize literature in a way that was very damaging to people who are reading it." Y cierra lo que dice Older. Joss recrea casi a la perfección el lenguaje, digamos, florido de Lovecraft, pero dándole en el proceso un toque postmoderno. Lo postmoderno, como estética de apasionada irreverencia en bandeja, contiene de todo un poco en la obra de Joss: cyberpunk, space opera, rock y heavy metal. Pero es, sobre todo, un mecanismo para evadir la censura. Con matices de descarnado cinismo y altas dosis del llamado realismo sucio, el horror se devela en la voz del abismo de Joss a través de los plexos postmodernos que se producen al distorsionar las geometrías afectivas de los sujetos siendo narrados por Joss con delicioso barroquismo caribeño. Por ejemplo, la voz del abismo, como el cuento que la origina, está narrada en primera persona y representa un ejemplo de ese horror materialista de Lovecraft. Es decir, no hay vampiros ni zombies en esta historia. Pero en el panteón de los Owens de Lovecraft, Joss coloca también a los orichas afrocubanos. El narrador de La voz del abismo no es un melindroso sujeto blanco, racista y xenófobo, sino un híbrido postcolonial muy caribeño. La historia se narra desde la perspectiva testimonial de Obdulio Casamayor, un babalao habanero, mulato de unos 90 años, abacuá e hijo de Ipú, la muerte, y uno de los 5 hombres sabios que se enfrentaron a La voz del abismo. La novela de Joss conecta elementos del cuento de Lovecraft y el universo de seres que lo poblaron con una versión de la realidad cubana contemporánea, entre comillas, cito, promiscuamente sincrética y repleta de personajes al borde de la ley. Así se lee en la contraportada de la edición cubana. En La Habana, los aberrantes dioses antiguos, incluyendo a Cthulhu, pugnan por regresar al mundo que una vez habitaron. En oposición a tales fuerzas disruptivas, fracturantes de lo real, que amenazan con llevarnos hacia un terrifying primordial abyss, como lo definiría Zizek siguiendo a Lacan, comparecen en la novela corta de Joss sacerdotes cristianos, rabinos judíos, magos taoístas, babalaos y un bokor vudú, quienes formarán una muralla para impedirles la entrada al plano de la realidad a través de las inexistentes cuerdas vocales de un cantante de heavy metal que hipnotiza a las multitudes con su verba diabólico. Así aparece también en la contraportada. En resumen, Joss ha creado la peor pesadilla que Lovecraft nunca hubiera imaginado. La noveleta de Joss nos lleva a través de los procesos formativos del narrador Obdulio Casamayor, de su iniciación tanto en Regla de Ocha como en la Sociedad Secreta de los Abacuá, terminando con su graduación en Historia del Arte, algo que finalmente complació a su madre, siempre preocupada por, entre comillas, adelantar la raza,
y tener un hijo médico o ingeniero. Si no otra cosa, sentencia Obdulio, al menos le debo a la revolución, con mayúscula, haberme convertido en un negro leído y escribido. Ya desde el comienzo Jost subvierte y desmonta el original de Lovecraft. No solo al asignar la labor narrativa a uno de esos sujetos que Lovecraft consideró en la llamada de Cthulhu como very low, mixed, bloated and mentally aberrant type, sino también al descentrar la perspectiva global de la novela y privilegiar lo que Lovecraft consideró como prácticas deeper and older than Negro fetishism, a saber, el vudú y las prácticas de santería de origen africanas. Ya no es el sujeto blanco letrado, sino un mulato habanero leído y escribido, quien testimonie sobre este intento de Cthulhu de regresar al plano de lo real de donde fue expulsado. Obdulio se nos presenta como un sujeto racial y culturalmente híbrido. Santero, abacuá, adivinador certero, sobre todo de avisos de muerte, gracias a su Orisha y Q, logró hacerse de una excelente reputación más allá del barrio. No obstante, a pesar de su habilidad con los cocos y caracoles de Ifá y con las conchas de tortuga del QLE, no podrá operar el milagro que de él demanda Obdulia, una negra vieja y terca, cita el libro, arrugada por los años. Según la descripción del santero abacuá, la mujer llegó a su consulta pidiéndole que le devolviera la voz a su nieto Saúl, después de haber sido descartado por médicos espiritistas y santeros. Saúl había nacido sin cuerdas vocales. De hecho, y como contestando a la descripción de Lovecraft of Negroes and Mulattoes, largely West Indians, en The Call of Cthulhu, Jost escribe a Saúl, el chico sin cuerdas vocales, como prueba excelente del mestizaje caribeño, o hijo de 5 leches en el argot popular. Tenía facciones finas y piel tostada, enormes ojos algo oblicuos, achinados y verdes, mata de pelo rubio hasta los hombros, ondeado pero no rizado. No voy a contar toda la noveleta, de nuevo los invito a que la lean, se puede conseguir en varios lugares, está buenísima, es bien corta. Pero les adelanto que Obdulio no logrará realizar el milagro que demanda la vieja Obdulia, y en la escena habanera de Jost aparece Abigail, un palero ciego con melena de pelo blanco y lacio hasta la cintura, un personaje que, y cito, generaba una rara mezcla de miedo y de repulsión como una serpiente venenosa o tarántula. Abigail era además un fumador empedernido de cigarrillos raros, también consumidos, según la noveleta, por el propio Jacques Lacan. Aunque era ciego, Abigail tenía una extensa biblioteca en la cual, como es de esperar, estaba el elusivo Necronomicon, el mismo que Dana Chevalier buscó por toda La Habana en la década de 1970. Al final, Abigail sacrificará a la abuela de Saúl, invocará a Cthulhu y este intentará regresar a través de la contagiosa y seductora voz de Saúl. Obdulio abortará ese intento y para prevenir otros reclutará a su amigo, un cura vizcaíno, a Giovanni, un joven rabino de la pequeña Habana hebrea, de la comunidad hebrea de la pequeña Habana, medio mulato, un bokur vudú, Antoine Eletiano, y el viejo Lin Chen, mago taoísta chino y maestro de Lin Chin, para entre todos formar una banda de 5 hombres de corazón puro y detener a Cthulhu, aunque esto de corazón puro parece bastante relativo como la moral en un solar habanero. Gracias.